Ya estamos en vivo en las redes sociales de la Alianza Francesa de Lima. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a esperar que todo el mundo se conecte para compartir con todo el mundo este momento, que es el Rendezvous AF, que trata del mundo de la editorial. Entonces vamos a dar la palabra a editoriales. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Buenos días, buenas noches a todos. Bonsoir. Me llamo Camille, Camille Delon, trabajo en la Alianza Francesa de Lima, me encargo de las mediatecas y del debate de ideas y trabajo con Ronnie Puchuri de la Casa de la Literatura. Juntos organizamos el concurso nacional de narrativa gráfica. Gracias, Ronnie, por estar acá con nosotros. Bienvenido. Ronnie, te dejo abrir tu micro y compartir con nosotros un poquito sobre este gran evento que, que es el concurso. Ajá. Bueno, gracias Camil. Ante todo, buena tarde y agradecemos la presencia de todos y todas en esta charla. El día de hoy queremos continuar con las actividades en torno al concurso nacional de narrativa gráfica. Con el conversatorio damos la palabra a las editoriales de cómics, como lo has mencionado, y queremos contextualizar un poco la narrativa gráfica. Este concurso nacional es organizado por la Casa de la Literatura Peruana y la Alianza Francesa de Lima. Tiene el auspicio de la Embajada de Francia en el Perú y el Ministerio de Cultura. El concurso promueve la formación y el reconocimiento de los creadores del género de la narrativa gráfica en el Perú. A la vez propone el desarrollo de contenidos de calidad, la puesta en valor de obras importantes de la tradición peruana, el intercambio y fortalecimiento de los creadores de la narrativa gráfica. El concurso cuenta con dos fases, la primera de formación y la segunda de reconocimiento. Estamos en la primera y en esta fase se ha seleccionado a 30 proyectos de varias ciudades del país para que puedan asistir a los talleres que cubrirán los distintos de una novela gráfica. En la segunda fase se seleccionará el mejor proyecto de estos talleres de formación y se declarará ganadora del concurso. Los títulos en esta edición, en esta segunda edición, son Relación de novedades de este reino del Perú, de Juan de Santa Cruz Pachacutic, Carri. Agradecemos a los participantes de los programas recibir sus trabajos culminados el 30 de noviembre. También queremos agradecer la presencia de nuestros invitados del día de hoy, a Benjamín Corso, Gabriel Ibáñez, Giancarlo Román y la moderación de Silvia González. Agradecemos la presencia de todos que están también y de los que están ya con sus proyectos. Muchas gracias, Camil, y ahora los dejo para continuar con la charla. Gracias, Ronnie. Y aprovecho de este tiempo también para invitar a nuestro público que nos sigue en las redes sociales a poner comentarios o a dejar preguntas para nuestros invitados en el Facebook de la Alianza Francesa de Lima para que podamos compartir con nuestros invitados. Y decirles que con la Casa de Literatura, las Alianzas Francesas del Perú, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Embajada de Francia, tenemos el placer de organizar este evento, dar la palabra a editoriales para debatir, ¿no? Y para empezar, quería dar la bienvenida a todos y a todas. Y gracias, Silvia, por haber aceptado nuestra invitación. Eres directora de la editorial Madriguera Editorial y tienes a cargo, entre otras cosas, la Dirección General de las Publicaciones, si no me equivoco. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir tu experiencia con nosotros. Y gracias a Benjamín también de estar acá. Hola, Benjamín. Gabriela, hola. Y a Giancarlo, hola. Buenas noches. Y te dejo la palabra, Silvia, si quieres empezar. Claro que sí, gracias Camil, y gracias Ronnie, y bueno, y en realidad gracias a este marco maravilloso que tenemos ahora, que es el Concurso Nacional de Novela Gráfica.
Para empezar, esta noche le voy a dar el pase a Benjamín Corso. Benjamín Corso maneja la editorial C y la librería Contracultura, quien nos va a compartir un poco sobre el trabajo que lleva realizando, liderando ambos proyectos, ¿no? Benjamín nos va a compartir un poco de su experiencia y luego vamos a dar pase a la parte más libre, en la que vamos a conversar con Gabriela, que como dijiste es una editora de la editorial de Polifonía Editora, y con Giancarlo Román de Pictorama. Así que, Benjamín, empezamos contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los organizadores por esta invitación que me ha permitido hacer una reflexión sobre mi trabajo y tratar de sistematizar aquello que hemos podido aprender en todos estos años. La primera pregunta que nos lanzaron los organizadores fue sobre la línea editorial, sobre nuestra línea editorial. Voy a tratar de ser breve, ojalá que podamos llegar a los más amplios sectores. En primer lugar, nosotros asumimos nuestras publicaciones, asumimos el libro en sus dos cualidades. Como ustedes saben, el libro es a la vez un bien cultural y simultáneamente un bien comercial. Nosotros lo asumimos en sus dos acepciones, aunque enfatizamos que principalmente el libro para nosotros es un bien cultural. En segundo lugar, somos una editorial peruana, es decir, formamos parte de lo que ahora se denomina el ecosistema de la industria cultural peruana. Esto para nosotros es muy importante. Como ustedes saben, el concepto de cultura menciona los usos, modos, las costumbres de un grupo humano determinado en un contexto geográfico y en una etapa histórica determinada. En ese sentido, nosotros nos reclamamos una editorial peruana con el siguiente agregado propio de lo que hoy se denomina globalización. Los pies muy asentados en nuestra cultura, pero con los brazos abiertos para recibir todo aquello que las demás culturas aportan, como también aportantes de lo nuestro. En tercer lugar, somos una editorial especializada e intentamos ser coherente. Especializada en el sentido de que trabajamos para determinados segmentos. Nosotros somos una editorial especializada en novela gráfica, en historieta, en rock y también en literatura, específicamente poesía. En realidad, esto tiene que ver con una necesidad propia de nuestra sociedad. Los mercados aquí, en general, entendidos como el grupo de personas que tienen tanto interés como capacidad económica para adquirir libros de una temática determinada, son grupos pequeños. Esa es la realidad de nuestro país. El mercado del libro aquí en el Perú es bastante pequeño. Eso a nosotros nos obligó no probablemente a lo que hubiéramos querido ser, es decir, ser una editorial especializada en un solo tema. Nos ha llevado a ser lo que se denomina en términos publicitarios una empresa de multinicho, de multisegmentos. Y coherente porque pensamos que la idea es que a Editorial Contracultura la identifiquen rápidamente con determinadas temáticas. O sea, no queremos ser, siempre hemos querido evitar lo que se denomina en el argot editorial una editorial Frankenstein, aquella que puede publicar tanto historietas, cómics, como por ejemplo libros de modas. En cuarto lugar, somos una editorial que apuesta por la bibliodiversidad. Este es otro término que ahora se aplica mucho y que nosotros nos parece que identifica muy bien a una editorial de nuestro tipo. Una editorial que apuesta por publicaciones que aporten el desarrollo cultural en nuestra sociedad. En quinto lugar, promovemos ediciones que incentiven la reflexión y que cuestionen y que promuevan la reflexión en nuestros lectores. Y por último, sin dejar de ser muy importante, hacemos ediciones que sean rentables. Creo yo que todos podemos coincidir que un aspecto fundamental, si no el principal de una editorial, es que tiene que ser rentable. O sea, tiene que entender que sus éxitos editoriales son, por supuesto, aquellos que aportan al desarrollo cultural, pero que también generen ganancias. La segunda pregunta que nos plantearon para esta exposición
¿Cuáles son los criterios de selección de nuestras publicaciones? Acá tendríamos que responder a una pregunta que nos parece fundamental. ¿Qué es un editor? ¿Qué es una editorial? Un editor vendría a ser esa persona que detecta una necesidad cultural en la sociedad y que convoca a uno o más especialistas que desarrollen una publicación para satisfacer esa necesidad cultural. En ese sentido, desde mi punto de vista, el editor tiene que ser una persona que tenga una biblioteca mental, es decir, que en su cabeza piense que existen determinados libros que deberían formar parte de su biblioteca, que son huecos en su biblioteca. Pongamos el ejemplo de una de nuestras últimas publicaciones. Hace 2 años, obviamente, parte de lo que debe ser básico en un editor, es decir, estar muy informado, bastante informado, nos percatamos que ya el año pasado se cumplían los 50 años de la publicación de la Ley de la Reforma Agraria en 1969, la Ley de Reforma Agraria que decretó el general Velasco. Esta ley, esta medida, esta reforma agraria significó un cambio fundamental en nuestro país. Desde ese momento el Perú dejó de ser lo que era, un país semifeudal, y se abrió el espacio a una nueva sociedad que todavía nosotros no terminamos de ver. Había que hacer un libro sobre eso y en historieta. En ese sentido convocamos a unos especialistas, hicieron ese trabajo y estamos muy orgullosos del resultado. En ese sentido, lo que nosotros proponemos ediciones o también recibimos propuestas o de personas que siempre nos hacen llegar inquietudes de publicación que puedan tener. Ahí yo recomiendo siempre ver los fanzines. Para nosotros los fanzines son el insumo principal para las publicaciones que nosotros hacemos. Antes se hacía mucho en fotocopia y ahora las redes son un insumo básico para esto de lo que, estas primeras manifestaciones de lo que muchos autores quieren expresar, quieren decir, ¿no? Entonces, una vez ya planteada la propuesta, la idea es buscar un guionista, la idea es buscar un dibujante, la idea es buscar un diagramador, en general todos estos artistas a los que nosotros le otorgamos 3 características principales. La primera es que los consideramos el alma editorial. Sin creadores, sin escritores, sin guionistas, sin dibujantes, sin todos estos artistas que se mueven alrededor de la publicación de un libro, no tendríamos las publicaciones que tenemos. En segundo lugar, la mayoría de estos artistas son personas muy sensibles. De otra manera, probablemente no crearían lo que consiguen, justamente por esa sensibilidad que les permite ver aquello que la mayoría de personas no podemos ver. Y en consecuencia, siempre nos hemos propuesto tratarlos con mucho respeto y ponerle mucha atención a sus propuestas y sus necesidades. La última pregunta tiene que ver con cómo se organiza la producción editorial. Una vez que ya hemos planteado el proyecto del libro, de acuerdo a los principios que inicialmente indicamos, una vez que ya hemos conseguido el guionista, una vez que ya hemos conseguido el dibujante, etc., una vez que ya el libro está hecho, ¿cómo se organiza la promoción? ¿Cómo lo hacemos nosotros? En primer lugar, para nosotros lo principal siempre va a ser el contenido, es decir, lo que el artista, lo que el creador expresa en este libro. Eso es para nosotros lo fundamental. En ese sentido, recusamos los conceptos de publicitarios comunes, porque lo principal para nosotros, al ser el contenido, es luego comunicar a la sociedad que ese libro, que desde nuestro punto de vista satisface una necesidad cultural en la sociedad, existe y debería ser leído, ¿no? Pero esto de por sí no basta. Justo pensando en esta idea, el día de hoy recordé una muy buena película que tiene a Glenn Close como protagonista, se llama La buena esposa. Esta película, muy brevemente, trata de una pareja en la que Glenn Close hace de esposa,
en donde el marido gana el Premio Nobel de Literatura. Pero, para sintetizar todo, se descubre en la película que la que había escrito todos los libros que él, por medio de los cuales él gana el Oscar, era ella, Glenn Close, la esposa, que había sacrificado toda su vida, sus pretensiones, todas sus capacidades, obviamente, en favor de él. En una parte de la película le preguntan a ella, ¿y por qué lo hizo? Y ella dijo, porque él tenía las condiciones. Él tenía las condiciones. Hay muchas lecturas para esta película, pero yo me centro en una. El creador, el artista, hoy, en un mundo tan diferente a como probablemente era hace apenas una década, el autor tiene que tener un discurso. Ahora le llaman mucho narrativa. Tiene que tener un conjunto de ideas que él pueda expresar convincentemente. Y si además le agrega algo que es muy difícil obtener, que se llama carisma, ya tenemos lo que se llama el paquete completo. Para un editor, el sueño es conseguir un autor así. Un Vargas Llosa, si fuera una editorial de literatura, un Quino, obviamente, si somos una editorial de historietas. Entonces, planteada la promoción en esos términos, tenemos un libro que, con los criterios que tiene la editorial. Tenemos un autor que debe manejar un discurso y debe ser una persona que tenga, que pueda explicar convincentemente lo que ha querido transmitir con su libro. Ahí lo que viene es la presentación del libro. Si todo este mensaje yo lo sintetizaría para lo que es un editor, un libro, es como presentar en sociedad a un hijo más, una creación, obviamente de autores, de guionistas, ¿no? Pero en donde el editor cumple un papel de coordinador de todo este proyecto. Ahí, obviamente, funcionan los medios de comunicación, los tradicionales, etcétera, y actualmente, sin duda, las redes sociales. Ojalá que con esta breve explicación haya podido explicar lo que significa para nosotros el proceso editorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. De hecho, creo que conocemos ya tu larga trayectoria, tanto en la editorial como en la librería, y lo que has compartido es súper valioso, ¿no? El tema del trabajo editorial va mucho más allá de lo que uno pueda plantear con autor, ¿no? Como editor, sino que también tiene que ir muy de la mano con aquello que el autor mismo trae a la mesa, ¿no? Más allá de la obra, la publicación en sí, sino también el trabajo muy mano a mano para que la publicación que estamos logrando hacer con muchísimo esfuerzo de ambas partes logre llegar a sus lectores. Entonces, para compartir la diversidad de experiencias que tenemos en la mesa el día de hoy, quisiera que Gabriela Ibáñez, que es la directora editorial de Polifonía, también nos comparta, así muy chiquitito, cuál ha sido su experiencia, ¿no? En el sentido de que nos cuente un poco qué es Polifonía. Así que, Gabriela, te doy la palabra a ti. Buenas noches, gracias Silvia. Gracias a la Alianza por la invitación. Bueno, Polifonía es una editorial de libros ilustrados para niños que fundé en el año 2010, precisamente este año cumplimos 10 años. Polifonía surgió en un principio con la idea de dedicarnos al libro álbum ilustrado, que fueron las primeras publicaciones que hicimos y las que en realidad seguimos haciendo. ¿Y por qué decidimos empezar haciendo el libro álbum ilustrado aquí en Perú? En primer lugar, porque había muy poca producción, precisamente de este tipo de libros, ¿no? que se caracterizan por ser libros, precisamente de libros ilustrados para niños, pero con ilustraciones muy cuidadas, donde el punto de vista, como decía Benjamín, del autor y del ilustrador es muy importante. Hay un estilo, hay una voz definida. Entonces empezamos en Polifonía, recuerdo en este año 2010, haciendo un formato que además
En ese momento para el Perú, al menos en los primeros libros que hicimos, era complicado para los padres, porque muchos de los padres nos preguntaban si efectivamente estos libros que estábamos haciendo eran libros para niños. Y si eran para niños, ¿para qué edades eran los libros? Entonces, más bien, lo que nosotros planteamos desde un principio, en el formato que desarrollamos en Polifonía del libro álbum, era hacer libros que sean transversales a varias edades, que sean libros que se puedan disfrutar en familia y que puedan ser leídos por niños muy pequeños o una lectura compartida con los padres, o que incluso sean libros que también puedan ser disfrutados para grandes. Nos pasaron con nuestras primeras publicaciones, que los libros los adquirían efectivamente muchas personas adultas o muchos jóvenes para ellos mismos, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con el segundo libro que publicamos, que fue El Mundo Invisible, de Fito Espinosa, que tuvo un gran éxito. Además, Fito ya era un autor reconocido que había hecho algunos libros antes, no en el formato de libro álbum para niños, pero ya tenía una obra inicial. Recuerdo que en el 2010 empezamos con un libro que se llama El Bosque que Silba, y por ejemplo, ahí lo que nos propusimos fue, queríamos empezar con un libro con temática peruana, sobre mitos y leyendas, y leímos, investigamos mucho. En ese momento recuerdo que Cristina Sono, que estudiaba literatura conmigo en ese tiempo y estaba especializada en investigación precisamente de mitos y leyendas, buscamos, pero existe mucho. En el Perú tenemos una larga tradición de mitos y leyendas, pero no estaban adaptados específicamente para el formato de libro álbum o de niños que era lo que queríamos hacer. Entonces, después de mucho buscar, decidimos crear una historia a partir de los elementos que habíamos recogido. Y así fue que surgió El Bosque que Silba. Recuerdo que convocamos a un artista que admiramos mucho, Abel Ventín, para que nos presente una versión de este mito, que estaba basado en personajes de la selva, el Tunche, el Chuyachaki, la Yaimama, pero desde un punto de vista muy personal, desde una estética muy personal. También nos jugamos por la propuesta de que los libros de polifonía tengan un formato de tapa dura, una edición muy cuidada, de muy buena calidad en todos los detalles, en el diseño. Y fue así que en Polifonía, desde un principio, se formó esta relación que es muy importante entre los autores, los ilustradores y también el diseñador, ¿no? El editor y el diseñador. Y casi todos los proyectos son proyectos de largo aliento, no son libros que se hacen rápido. Efectivamente son libros, por la factura de los libros y la calidad, de un costo alto, lo cual de hecho siempre ha sido difícil. Es difícil sacar libros. De hecho publicamos muy pocos libros al año, menos de los que quisiéramos. Esperamos poder crecer en este sentido y poder tener un catálogo mayor. Es una lucha muy importante. Hoy día, por ejemplo, estamos muy contentos con la aprobación de la ley del libro, porque creo que es un gran paso que nos va a llevar a la democratización del libro, ¿no? Para que los libros, porque claro, los libros que nos propusimos hacer finalmente llegaban a un nicho muy pequeño, ¿no? A un sector muy pequeño. Ahora, a lo largo de los años y con el trabajo que hemos venido realizando, este nicho se ha ido acrecentando. Por ejemplo, cuando empezamos, recuerdo en el 2010 en Polifonía, eran muy pocos los libros libro ilustrado que llegaban a las librerías. Y generalmente todos los libros que llegaban eran de España. A unos precios muy, muy elevados, ¿no? De hecho, esto ha cambiado en el transcurso de los años. Lo que pasó fue que cuando empezamos con Polifonía, tratamos de tener libros de la misma calidad, de una gran calidad, pero a un precio, digamos, más accesible para el público en general, ¿no? Y bajo esta búsqueda, que tuvimos la oportunidad de viajar a ferias, recibimos invitaciones, por ejemplo, de la Feria del Libro de Frankfurt, donde tuvimos la oportunidad de ir al Invitation Program, con editores de Latinoamérica, conocimos a editores de Latinoamérica, o de Asia, o de África,
también hemos ido a la Feria del Libro de Bolonia, hemos tenido la suerte de llevar el trabajo, que esto nos parece muy importante, de ilustradores y autores peruanos hacia afuera, y que se vaya conociendo de a poquitos. Y en este viaje, digamos, en este transcurso, conocimos a otros editores latinoamericanos. Y nos dimos cuenta rápidamente que había un problema de circulación entre nuestros libros, que si bien llegan los libros de España, difícilmente llegaba un libro álbum, un libro para niños de Chile, o de Colombia, o de Argentina, o llegaba muy poco. Entonces es por eso también que al poco tiempo que empezamos con Polifonía, empezamos a distribuir estos sellos, ¿no? Actualmente seguimos representando y distribuyendo sellos, por ejemplo, como Pequeño Editor, Amanuta, que son dos sellos además en los que me alegran mucho contar con su catálogo y poder representarlos, porque además fueron sellos pioneros en Latinoamérica en su trabajo, y los cuales fueron una fuerte inspiración para nuestro trabajo. Y bueno, Claro, y al día de hoy, es, además... es también por eso que cuando uno visita el stand de Polifonía en la feria, siente que hay como una comunidad de editoriales afines, ¿no? Como de trabajo en conjunto que se está dando en la región. Vamos a continuar igual la conversación, Gabriela. Quería presentar a Giancarlo Román. Giancarlo Román dirige Pictorama, así que le vamos a dar el pase para que nos cuente un poco de qué se trata. Giancarlo, te doy la palabra. Uy, qué miedo, gracias. Nada, Pictorama es una editorial, es más joven, mucho más joven que Contracultura o Polifonía, ¿no? Pictorama tiene 4 años, creo ya, o 4 un poquito más, y nace exclusivamente para lo que es la publicación y la edición de novela gráfica, ¿no? En el Perú, siendo un poquito más precisos lo que es el cómic de autor. Creo que Benjamín ya lo comentó muy bien sobre la idea de que cada autor, cada artista, tenga una especie de voz propia, ¿no? O carisma, como él lo mencionaba, ¿no? Eso me parece algo muy, muy importante a la hora de buscar autores, artistas y ver qué queremos hacer, ¿no? Nosotros no tenemos un gran catálogo, hemos publicado algo de 5 o 6 obras en este tiempo, pero sí nos gusta mucho apoyar al autor, ir con él de la mano, trabajar con ellos, y es un proceso que disfruto mucho, personalmente. Me gusta mucho trabajar con el artista, con el autor. Yo no veo el proceso de edición como recibir algo terminado y corregir en base a ello, o dar notas en base a ello. Para mí el proceso de edición es más funcionar como una mesa de ping-pong, algo donde el artista pueda rebotar ideas, conversar con él, ¿no? Simplemente el hecho de conversar y qué sé yo, tomarse un café o algo, como que van saliendo cosas más interesantes, ¿no? Y me gusta mucho el proceso, me gusta mucho el cómic, me gusta mucho el arte en sí, me fascina ver a gente 1000 veces más hábil que yo poder crear ese tipo de cosas, ¿no? A nivel editorial nos gusta mucho buscar los autores, ¿no? Los que tienen una voz, algo muy, 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 muy difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que dibuja muy bien, hay mucha gente que sabe contar muy bien, pero no hay mucha gente que tenga una voz original, y es algo que puede tomar mucho tiempo, ¿no? Unas personas, en otras no, en otros son mucho más jóvenes y lo encuentran rápidamente. Pero cuando alguien lo tiene, yo creo que la verdadera labor del editor, seguramente darán fe de ello Gabriel y Benjamín, ¿no? Darse cuenta de ello, ¿no? Es como tú te das cuenta en alguien y dices, ah, esta persona lo tiene, ¿no? Lo que sea que es, él o ella lo tiene, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando encuentro, o cuando conozco, mejor dicho, ¿no? A alguien así, ¿no? Recién que está empezando, un dibujante joven, algo así, no sé qué es, pero tienes algo y sigue, ¿no? Sigue haciendo que vas a lograr grandes cosas pronto, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos en Pictorama. Muchas gracias, Giancarlo. Igual quería retomar una idea que mencionó Gabriela, y es que hoy día se firmó la ley del libro, ¿no? Y quisiera aprovechar un poco el espacio para comentar de qué se trata, ¿no? Es que creo que es un buen día para estar hablando de edición en el Perú, porque esta ley abre nuevos caminos para el ecosistema del libro de lectura pueda fortalecerse, ¿no? Quizás el aspecto más resaltante de esta ley, a mi parecer, es que tendremos durante 3 años 16 millones de soles anuales que serán destinados a compras públicas, a dotación de bibliotecas públicas también, a espacios de lectura,
hay estímulos para la creación, estudios, informes, investigaciones, premios y traducciones de autoras y autores a lenguas originarias, ¿no? Es una nueva ley después de 17 años, con lo cual creo que estamos ante un momento de optimismo sobre cuál podría ser un futuro más fértil y sostenible para el libro de lectura. Quería preguntarles a los tres, ¿cómo ven este cambio de situaciones, ¿no? Si bien cada quien tiene una trayectoria diferente, hay que señalar que en el Perú no existe una carrera de pregrado, o actualmente no existe tampoco una maestría o un diplomado que te dé, que digamos, como que te dé un cartón que diga que uno es editor, ¿no? Sino que es un mundo al que uno pues se mete y luego ya no sale. Pero, pero quería preguntarles eso, ¿no? Sobre cuál fue el momento en el que ustedes dijeron, ok, me voy a dedicar a la edición, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones en las que deciden lanzar sus editoriales, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba Benjamín, Ediciones C se funda en el 2005, si no me equivoco, igual me puede corregir, junto con la librería, ¿no? Como proyectos hermanos. En el caso de Polifonía, como Gabriel estaba mencionando, surge con un catálogo exclusivamente dedicado al libro álbum, cuando no había un sello así que trabajase en Perú. Y en el caso de Pictorama, Giancarlo ya era una voz muy interesante en el tema del cómic, desde plataformas de internet como blogger, que redirigió ese conocimiento hacia la editorial, ¿no? ¿Cómo percibían ese momento inicial, ¿no? ¿Qué fue aquello que les hizo dar ese paso a crear sus editoriales? Si les parece, podemos empezar con el orden que estábamos y luego nos vamos interrumpiendo. ¿Benjamín? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, hace poco que nos presentamos a a unos concursos que ha convocado el Ministerio de Cultura. Solicité a la Cámara Peruana del Libro que me otorgue un certificado de afiliación, y me di con la sorpresa que yo ya tengo más de 30 años en el mundo del libro. Me afilié a la Cámara Peruana del Libro en el año 87. Así que tengo mucho tiempo en esto. Pero el año 2000 fundamos la librería Contracultura. Antes habíamos pasado, esto ha cambiado mucho. El mundo del libro, nosotros comenzamos, por ejemplo, vendiendo enciclopedias, que ya con el internet le dio su estocada de muerte, pues, ¿no? Y el año 2000 abrimos la librería Contracultura, y el año 2000 yo ya tenía decidido ser editor. ¿Por qué? Porque habían muchos libros que a mí me gustaban y que simplemente no se encontraban en el país. Así que ese año yo, efectivamente, peor que ahora, no había acá donde estudiar para ser editor. Yo estudié otra cosa, así que había que prepararse en esto si uno quería ser editor. Y lo que hice el año 2000 fue viajar a España y llevar un curso editorial allá. Y después llevé otro curso también para editor en Buenos Aires, en Argentina. Pero el que me marcó mucho fue el que llevé en España, porque los profesores que tuvimos en ese curso fueron alemanes, lo cual a mí me dejó muy impresionado. Por ejemplo, en la parte de lo que es distribución, los editores alemanes nos decían, el pedido del libro de que nosotros tenemos, lo distribuimos en el día a cualquier parte de Alemania, y estábamos hablando hace 20 años, ¿no? Cuando esto acá de verdad era impensable. Luego, ya el 2005 formamos la empresa Editorial C como editorial, para publicar libros. Y una de las cosas que sí creo yo que hemos podido conseguir es construir una marca. Yo creo que Contracultura es una marca reconocible, que nos identifican, y eso es una cosa que siempre hemos querido, y creo yo que modestamente lo hemos podido conseguir, ¿no? Genial, muchas gracias, Benjamín. No sabía desde el 87, que larguísima trayectoria. Gabriela, ¿tú nos quieres comentar sobre, sé que tú también estudiaste literatura como yo, pero qué hizo que des ese paso hacia abrir la editorial?
Bueno, sí. De hecho, la idea de polifonía surgió cuando estudiaba literatura. Recuerdo que, bueno, yo estudié filosofía unos años, luego estudié literatura, y recuerdo claramente que mi afición, porque empezó como una afición por la literatura infantil, yo buscaba este tipo de libro de algo cuando viajaba al extranjero o en las librerías rebuscando los pocos que llegaban en el Perú, y me preguntaba por qué no existían ese tipo de libros en el Perú. Recuerdo que en ese tiempo, en ese entonces, quizá ustedes lo recuerden, que me motivó a llevar a Polifonía adelante, fue una feria de arte que se llamaba Desenfranquiciados, que se hacía en la Escuela de Arte Corriente Alterna, que eran obras mayormente de arte gráfico. Y siempre asistía a estas ferias y veía la cantidad de obras gráficas que habían de artistas peruanos, además de estudiar literatura, y leía mucha literatura peruana también en esa época, y me preguntaba por qué teniendo tan buenos artistas gráficos y tan buenos escritores no existía este formato de libro álbum. Me llamaba mucho la atención, y veía que en los diferentes países de Latinoamérica ya estaban surgiendo. Ya existían, ¿no? Con muy pocos años, ¿no? Pero ya existían. Además que ya admiraba algunas editoriales de España que ya tenían como 10 años de existencia. Entonces, recuerdo que en los últimos ciclos de la universidad fui formando esta idea de la editorial, del libro álbum de polifonía, y era un reto muy difícil, ¿no? Y además era una apuesta muy grande y muy riesgosa que finalmente seguimos llevando exitosamente dentro de los márgenes y las limitaciones y los problemas, pero creo que igual es un logro estar 10 años en esto y poder vivir y hacer lo que hacemos, ¿no? Y recuerdo que empezamos con polifonía, y efectivamente fue muy difícil poder ir captando un público y poder llegar a los niños, y supimos desde el principio que para que esto suceda teníamos que primero conectar con los adultos, con los padres, que son los que finalmente compran los libros para sus hijos. Por eso es que en los primeros años de polifonía, sobre todo, nos dedicamos mucho a hacer exposiciones de arte, exposiciones con ilustradores, enfocados en llegar a los padres, y para que los padres puedan compartir con sus hijos esta experiencia. Y que además siempre, polifonía, más allá de un proyecto de libro, siempre cada libro es un proyecto artístico, donde alrededor de los libros, además del libro en sí, hay talleres de arte. Si hay un libro que, por ejemplo, se trata hay un libro, por ejemplo, que tenemos historia de reciclaje, se hacían talleres de reciclaje, o, por ejemplo, exposiciones de arte. Hay varios, por lo menos 5 de nuestros libros han llegado al teatro, gracias a la suerte que hemos tenido a trabajar con autores, digamos, que han tenido estos proyectos tan claros y han sido tan visionarios. Hemos tenido la suerte de publicarlos, de trabajar con productores, además dentro de los proyectos, y que han hecho obras de teatro a partir de los libros, y creemos que de esa manera hemos podido, pues, llegar a un público mayor, porque cada proyecto, o la mayoría de proyectos de polifonía, han trascendido más allá del libro. Y esto ha sido muy importante para poder lograr que los libros, a pesar de estos 10 años, sigan subsistiendo hasta el día de hoy y se puedan reimprimir, ¿no? Y podamos seguir avanzando en esto. Claro, ya polifonía ya cuenta con unos libros que son como los clásicos de polifonía. Ok, muchas gracias, Gabriela. Giancarlo, en tu caso, ¿cómo fue? Yo recuerdo haber leído el blog en el que participabas, y bueno, y luego con mucha alegría recibir la noticia de que Pictorama empezaba a trabajar cómic. ¿Cómo fue ese paso? Por favor, cuéntanos. Bueno, en realidad fue muy parecido a lo que cuenta Gabriela, ¿no? Todo nace por el amor, ¿no?, que uno tiene al medio, ¿no? A mí desde siempre me gustaron los cómics, y eventualmente llegué a una edad, ¿no?, en la que me di cuenta que el cómic tiene un enfoque más amplio
de lo que todos conocemos, ¿no? Que son los superhéroes, aventura, acción y qué sé yo, ¿no? Y es cuando descubres nuevas editoriales, como en el caso de Estados Unidos, Fantagraphics, en Canadá, Drogan Quarterly, en Francia, Cornelius, en España, Fulgencio Pimentel, en Inglaterra, Breakdown. Y te das cuenta que es todo un mundo loquísimo, ¿no? De cómics que tú no conocías, autores que tú no conocías, tiene un enfoque quizás más pegado al discurso de la literatura que al discurso neto del cómic clásico como lo conocemos, y hay propuestas más vanguardistas, más que difieren del camino tradicional, ¿no? Felizmente tenía la fortuna de saber que en el Perú ya existía un proyecto previo, el de Benjamín. Benjamín hizo Contracultura mucho antes y había demostrado que sí era posible, ¿no?, hacer un cómic de otro tipo, dirigido a otro público, que sí había un público para ese tipo de material. También había publicado a Jesús, a Rodrigo, otras personas más, y ya había hecho libros muy interesantes, a David Galiquio, y ahí fue más o menos que me di cuenta de que sí es posible hacer otro tipo de cosas en el Perú, ¿no? Si esta persona ya lo ha hecho con éxito, ¿no? Y sus libros tienen popularidad, sí hay camino. Así que a él le agradezco, ¿no?, haber inventado el camino, por así decirlo, ¿no? Lo que yo he hecho es más fácil, ¿no? Es recorrerlo. Y sí, pues, ¿no? Con autores que ya eran amigos, ¿no? Y tenían proyectos, ¿no? Y siempre todo dirigido en un enfoque bien dedicado a lo que es el diseño, ¿no? Sí, eso sí le dimos mucha importancia, ¿no? Desde el diseño de portada, de cubiertas, de revés, de interno, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta, creo que la edición, si bien no hay una escuela o un curso, ¿no?, de carrera de edición de cómic, se aprende mucho al andar, ¿no? Y se aprende mucho leyendo. Yo ya conocía muchas de las cosas que yo sabía, sin saber los términos, de leer tantos libros. Recién ya cuando uno se dedica a lo que es la edición, a la imprenta, que aprendes del gramaje, del tipo de papel, que si es empastado, encolado, que el troquelado. Yo ni sabía que cuando el libro está echado así, era apaisado. No sabía, era así. Eso ya eran los echaditos, decía yo, ¿no? Y ahí es que uno va aprendiendo otros términos y aprende un nuevo lenguaje, ¿no? Y es un código, ¿no? Y es lo interesante, ¿no? Estás entrando a un mundo nuevo. Y ahora que me acuerdo, sí llevé un curso de edición hace poco. Yo tenía el editorial, lo llevé con la genial Teresa Marcos, lo llevé hace 2-3 años, que dio un curso de edición. Estaba Micaela Chirif, no me acuerdo quién más, éramos como 5 o 6 personas, un curso bien chévere, o sea, era más que nada tratar de comprender, ¿no?, a nivel bien macro, ¿no?, cuál era el enfoque de la edición, ¿no?, de cuál debía ser la visión de una línea editorial, en qué tienes que caer, en qué no, qué evitar, y fue muy refrescante, ¿no? Y siempre es bueno contactar, conversar, ¿no?, con gente que tiene experiencia en el tema, ¿no? Y así poder nutrirte, ¿no?, alimentarte. Claro, y ahí también es donde cae mucha importancia tener este tipo de espacios, ¿no? Donde presentar cuál ha sido la experiencia de cada uno, porque claro, ahorita nosotros estamos aquí y con los años de trayectoria que tiene cada uno, pero obviamente hay proyectos editoriales que se están cocinando hoy y que veremos que aparezcan en los próximos años, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarles, bueno, no, todo este año, todo el 2020 que ha sido un año tan extraño y tan duro que navegar con respecto a cómo estaba nuestra planificación editorial. Creo que hay muchas editoriales que han podido como mantener vivo el vínculo con su comunidad de lectoras y lectores a través de redes sociales o a través de otras estrategias, ¿no? Es en particular, siento que un año muy difícil para las editoriales, sobre todo porque más allá de las librerías, siento que las editoriales independientes un porcentaje muy grande y muy fuerte de sus ventas recae en ferias, que es algo que lamentablemente, bueno, las hemos tenido que cancelar todas. Sin embargo, quería preguntarles a ustedes cómo ven el tema de la relación con sus lectores. ¿Qué espacios creen que han sido los más privilegiados para poder conversar con ellos y retroalimentar también
su planificación editorial? ¿Cómo se vinculan con ellos? ¿Cómo hicieron para llegar a sus lectores al inicio, ¿no? Que recién empezaban con los primeros libros? ¿Y cómo lo hacen ahora? ¿Qué creen que ha cambiado en estos años de experiencia en el rubro? Quizás para cambiar un poco cómo estamos manejándonos, Giancarlo, ¿tú quieres empezar y vamos de reversa esta vez? Sí, claro. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Definitivamente las redes sociales ahora son un gran apoyo, aunque también ya lo eran, ¿no? No es que sea de pronto que ya hemos descubierto la pólvora, ¿no? Pero es más fácil interactuar con ellos, creo yo. Ya sea a través, ¿no? de Facebook o Instagram, qué sé yo. Pero sí es muy importante lo que mencionabas, ¿no? Las ferias, ya se ha perdido. En mi caso personal, si les soy honesto, el programa es una editorial boutique, ¿no? De por sí publicábamos uno, máximo 2 libros por año, no más. Y ahora, frente a la pandemia, bueno, todo lo vendíamos en ferias, la gran parte. El ya no tener esa opción o ese canal, ha sido un golpe tremendo, ¿no? Tanto así que este año 2020 es el primer año, creo que no hemos publicado ni un libro. Yo tengo la fortuna, ¿no? De que no me dedico plenamente a la edición de libros. Tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y eso es lo que me ha mantenido este año, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Como al ser editoriales independientes y pequeñas, como la mía en particular, mucho del alcance al público se hace cara a cara, en ferias. Uno tiene su stand, esto viene la gente, conversan, les gustan, ven y se inscriben, te contactan, te escriben, ¿no? Y es cuando se vuelven parte de la clientela. También escriben a través de redes, ¿no? No tenemos un alcance mediático masivo, ¿no? De estar en televisión o en otras cosas, ¿no? En periódicos o qué sé yo, ¿no? Tenemos artículos de vez en cuando, sí, ¿no? Pero nada de manera tan masiva, ¿no? Que de por sí el cómic es algo pequeño, como lo mencionó Benjamín. El cómic que tratamos de hacer es incluso más pequeño, ¿no? Es como que un nicho dentro del nicho, ¿no? Pero es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que nos gusta, ¿no? Y ahí vamos, pues. Gracias, Giancarlo. ¿Y en tu caso, Gabriela? Gabriela, tu micro está apagado de momento. Ahí está. Gracias. Efectivamente, este 2020 ha sido un reto, donde teníamos dos posibilidades. Salir y luchar para seguir manteniendo adelante el proyecto, o darnos por vencido. Darnos por vencido nunca fue una opción, porque nos encanta lo que hacemos, y porque no solamente somos nosotros, las personas que trabajan con nosotros y los autores que están detrás. Entonces nunca es una posibilidad rendirse. Entonces, felizmente, ya en 2019 veníamos preparando una página web para tener las ventas a través de una librería virtual. Entonces, cuando empezó el tema de la pandemia, recuerda que los primeros meses ni siquiera se podía hacer ventas online, y creo que eso fue realmente terrible. Los ingresos se fueron prácticamente a cero. Los meses en que no se podía ni siquiera repartir un libro, pero entonces en estos meses nos dedicamos a arreglar ciertas cosas que teníamos pendientes, y a listar la página web. Y una vez que se fue posible la venta online, nos quedamos encantados, porque realmente sentimos que las personas o el público que habíamos ido conociendo a través de las casi 10 ferias que participamos, físicamente tenemos participando 7 ferias con stand propio en la FIL Lima, pero ya participábamos a través de otros stands 3 años anteriores, que la gente ya nos conocía, nos seguía, y que entonces la página web fue muy bien acogida, y nuestros clientes nos buscaban a través de Facebook, o nos escribían al correo a preguntarnos dónde podíamos conseguir los libros, y la verdad es que hemos tenido muy buena acogida en ese sentido, y nos ha salvado mucho el tema de la venta directa a través de la página web. Y también de librerías aliadas, que es importante decirlo, y sobre todo librerías especializadas e independientes, con las que siempre trabajamos de la mano, que son muy pocas además en Perú, las librerías especializadas para niños, que nunca nos han fallado. Por ejemplo, a diferencia quizá de otras librerías o cadenas que son más grandes, sino que nunca nos han fallado, que son cumplidos con sus pagos, responsables con su trabajo,
y que incluso hicimos alianzas para tener mejores precios, veíamos la manera, a pesar de todas las dificultades que había, de seguir distribuyéndole. De hecho, acá en Polifonía no podían ni siquiera venir a trabajar, las personas que trabajan usualmente conmigo, así que yo misma me encargaba de hacer todas estas cosas. Y precisamente lo que se quedó a un lado fue el tema editorial, ¿no? Porque teníamos que mantener la parte comercial y poder llevar todo este replanteamiento. Al menos a mí me absorbió demasiado para poder trabajar en el tema editorial, que lo fui retomando poco a poco. También durante la pandemia nos convocó CUNAMás, que es una entidad estatal que trabaja con niños de 0 a 3 años, para poblaciones infantiles de bajos recursos económicos. Primero nos pidieron los libros por unas narraciones de cuentos, que les demos los derechos para que los lean libres. Entonces, de la mano de Renzo Amado, que llevó este proyecto, vimos muchas referencias de cómo se podían hacer las narraciones, digamos, para que ellos sigan acompañando a través de la narración de nuestros cuentos, de los cuentos específicamente que hacemos para niños de 0 a 3 años, para prelectores. Empezamos a hacer estas narraciones, y la verdad que sin esperar nada a cambio, yo estoy muy agradecida por este proyecto, que llegó a un público muy masivo, a una cantidad de público muy amplio, y a zonas en las que normalmente los libros de polifonía no llegaban, o no teníamos la oportunidad de llegar. Entonces llegamos a una gran cantidad de público que luego, a través de la página de CUNAMás, o nos buscaban. Entonces ya nos quedamos realmente impresionados, porque ya nuestras ventas no se limitaban, nuestras oficinas en Miraflores, nuestras ventas no se limitaban, digamos, a estos barrios aledaños de San Isidro, Barranco, Miraflores, San Miguel, Magdalena, donde normalmente, y diría, hay librerías, están las librerías, sino que la verdad que nos han comprado libros de zonas muy, muy, digamos, alejadas de Lima, y mucha gente de provincia, y que han sido la mayor cantidad de gente que nos han comprado. Y también para poder atender esta necesidad del público, también vimos que era oportuno poder, y sobre todo por el tema de la pandemia, donde había un problema de adquisición, poder tener los libros a un precio muy competitivo. Y todo esto, la verdad, que nos ayudó mucho. Y también, gracias a la pandemia, por ejemplo, tenemos ahora un contacto directo con el público, y que antes no teníamos, ¿no? De poder asistirlos, recomendarles libros. Bueno, es conocido, y es un fenómeno que no solo ha sucedido acá en Perú, sino también, por ejemplo, lo he podido hablar con mis colegas de Argentina, de Chile, y por ejemplo, sé que también en Europa, que la venta de libros para niños a raíz de la pandemia es elevado. Hay una mayor demanda de los libros para niños, precisamente porque los niños necesitan de esta compañía tan importante que son los libros durante este encierro tan desafortunado, ¿no? Me gusta pensar que son las ventanas a través del cual los niños ahora pueden mirar el mundo. Y ahí estamos para acompañarlos y hacer lo mejor posible. Un año duro, pero un año de reformulación también. Benjamín, y en tu caso, porque claro, en tu caso tienes la editorial, pero también tenías la librería, así que me imagino que el impacto debe haber sido sumamente profundo, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Bueno, en realidad este 2020 va a ser un año que nunca vamos a olvidar, ¿no? El golpe ha sido muy duro, sin duda. Pero tratar de... yo comencé a trabajar antes del Fujishock, el paquetazo económico que dio Hurtado Miller el año 90. Yo, les soy sincero, pienso que después de esa experiencia de Alan 1, que nos llevó al Perú al cuarto mundo, yo pienso que ya es muy difícil que personalmente me pase algo. Yo ya no creo que, ya habiendo pasado eso, yo siento que ya estoy como inmunizado contra el coronavirus y otros virus más.
Pero definitivamente, sin embargo, ha sido un golpe muy duro, ¿no es cierto? Por suerte nosotros teníamos ya la página web, pudimos comprar un dominio que es muy bueno, permítame el cherry, contracultura.pe, de tal manera que eso ya estaba caminando, hubo también un factor suerte ahí y eso ayudó mucho. Sin embargo, hay dos cosas, por ejemplo, que yo pienso que deberíamos aprender. La primera, esta pandemia creó las condiciones excepcionales, creo que ya no van a tener condiciones iguales en el futuro, para que, por ejemplo, el famoso, la idea que el libro electrónico iba a vencer al formato papel, se diera, y no ha pasado eso. Y yo creo que ya no va a pasar, porque si en estas condiciones excepcionales el libro electrónico no ha podido vencer al formato papel, yo creo que ya en el futuro va a ser muy difícil. Va a pasar lo que todos pensábamos que iba a pasar, es decir, la coexistencia del libro electrónico con el libro en formato papel, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, nosotros siempre hay una cosa que hemos tenido muy claro ya de nuestro mercado, es que el libro tiene que ser precios populares, o sea, si queremos llegar a sectores amplios, tiene que tener un precio popular. Nuestros libros no pasan de 25, 30 soles. Entonces, porque obviamente esta pandemia lo que ha significado es un duro golpe a los bolsillos de la población, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, ahí estamos, caminando, hubo la feria virtual, la FIL virtual, que confirmó otra cosa, que la feria física es irreemplazable. O sea, la feria virtual fue una cosa muy buena, ¿no? Cualquier ingreso en esta oportunidad, en estas circunstancias siempre es bueno, pero definitivamente la diferencia, ¿no es cierto?, con de ingresos que supone la feria internacional física es abismal, ¿no? Yo creo que ahí hay varias enseñanzas que tenemos que sacar. Normalmente las editoriales, ¿qué hacíamos hasta el año pasado? Concentrábamos nuestros lanzamientos, porque hay un teorema cuyo nombre no recuerdo, que sostiene que son los lanzamientos, las novedades editoriales, las que hacen que se mueva la cola de los libros de una editorial, ¿no es cierto? O sea, estas novedades son las que permiten que se mueva tu catálogo. Y esto normalmente las editoriales lo preparamos para los lanzamientos para la Feria Internacional del Libro. Este año esto fue cortado. En nuestro caso trataremos de sacar, ojalá por lo menos siquiera, para que este año no quede en blanco, un libro antes de fin de año, ¿no? Pero tenemos ahí preparado lo que es nuestro promedio normal cada año, entre 6 y 7 libros, ¿no? Y espero que eso se pueda hacer. Y como esto ha permitido replantear cosas, organizar cosas, vamos a convocar un concurso, a un premio. A nosotros convocamos el primer premio de novela gráfica en el Perú. Eso fue un éxito, no tanto para la editorial solamente, también porque permitió visibilizar a toda una generación de narradores gráficos que existían, pero que estaban invisibilizados, ¿no? Y ahora vamos a convocar un premio de novela gráfica de historieta histórica, de cara al Bicentenario, que es el próximo año. Y esto va a terminar con un libro que ya tiene título, que se va a llamar La Patria se dibuja, que va a ser un compendio de historieta, de historieta histórica, de historieta con temas del Bicentenario, a partir de las etapas históricas que nosotros vamos a plantear en este concurso, ¿no? Esto esperamos, ya lo tenemos totalmente organizado, esperamos lanzarlo en las próximas semanas, y bueno, vamos a ver cómo va a terminar bien este año, y ojalá que todo sea mejor, ¿no? Estupendo, Benjamín, nunca perdiendo la fe en que el libro nos puede llevar muy lejos. Bueno, siendo casi las 8, igual tenía una pequeña pregunta para todos, y creo que es una pregunta bastante importante, ¿no? Pensando que estamos en el marco de este concurso nacional, y es, bueno, Benjamín ya lo mencionaba un poco al inicio, ¿no? Que el autor o la autora tiene que tener un discurso y tiene que tener carisma. En ese sentido, quería preguntarles, ¿qué buscan ustedes cuando van a plantear una publicación, o cuando un autor o una autora les presenta un libro? O sea, es decir, ¿qué recomendaciones les podrían dar ustedes a las personas que desean publicar?
Es básicamente como quisiera cerrar esta conversación dejando un mensaje a todas las personas que están preparando proyectos de publicación o están pensando, quizás como mencionaban también, ¿no? Que los fanzines son un espacio muy bueno para buscar nuevo contenido, nuevos autores, nuevos ilustradores. Pero claro, no necesariamente el fanzine puede evolucionar en todo un arco narrativo que decante en una novela gráfica. Pero bueno, les doy en realidad la palabra a ustedes para que puedan plantear esas recomendaciones. Quizás como he agarrado la idea de Benjamín, empezamos de nuevo contigo, Giancarlo, ¿te parece bien? Claro, dale. ¿Qué busco yo a la hora de editar a alguien, a la hora de escoger un proyecto? No sé los demás, pero en mi caso particular yo busco un cierto grado de honestidad. ¿A qué me refiero con honestidad? Yo me doy cuenta más o menos rápido si siento que un autor, ya sea en su forma de narrar, estamos hablando de cómic, ¿no? En su forma de narrar o en su forma de dibujar, si maneja algo impostado, ¿no? Si está queriendo, si no está siendo honesto consigo mismo. A eso me refiero. A mí me gusta que hay una cierta verdad, y es muy tranca de escribir, ¿no? Porque es algo que lo sé cuando lo veo, pero no sé muy bien cómo transmitirlo. Me gusta que haya una cierta verdad en su dibujo. Y no me refiero con eso que dibuje bien. Bueno, ayuda si dibuja bien, ¿no? Ni que sepa dibujar anatomía, ni sepa hacer ritmo o encuadres perfectos, ¿no? Pero tiene que ser capaz de transmitir algo que tiene dentro de manera honesta y verdadera hacia el lector, sin ningún filtro, sin tratar de impostar o querer aparentarse a alguien más. Y eso es muy difícil de lograr, en mi opinión, ¿no? Pero la gente que lo tiene, yo creo que el lector subconscientemente lo percibe, sabe que está realizando una conexión directa con el autor, y no que está leyendo, mira, estoy leyendo algo que ya he leído 1000 veces y estoy volviendo a leerlo una vez más. Cuando hay ese grado de honestidad o verdad de parte del autor, yo siento que el lector sí lo percibe, ¿no? Eso es lo que yo busco. Excelente, sí, porque también es cierto que a veces de pronto hay como tendencias en el que todo el mundo se empieza a sumar y a generar contenido y se pierden estas como voces más originales. En tu caso, Gabriela, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a todas esas personas que están pensando en publicar o buscando editorial también? Bueno, yo me sumo a todo lo que ha dicho Giancarlo, lo comparto totalmente. Eh, es importante, muy importante para mí, más que el aspecto técnico, la voz propia, también cierta coherencia en su discurso, tanto el escritor, el ilustrador, en el caso, bueno, también pasa en el caso del cómic, de la novela gráfica, pero particularmente en el libro álbum, los proyectos son de diferente índole. A veces llega solo un texto y hay que buscar un ilustrador para este proyecto. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve mucho, y es un trabajo de día a día, ver qué ilustradores. Me gusta mucho trabajar con ilustradores peruanos, siento que hace unos años era muy difícil y ahora veo con alegría que cada vez hay una mayor cantidad de ilustradores con trabajos bastante interesantes, mucha gente joven, y particularmente me encanta recibir el trabajo, estoy abierta a ver portafolios y a conocer el trabajo de los ilustradores que muchas veces no hay tantas plataformas para que esto suceda, entonces yo siempre estoy abierta y a veces descubro cosas muy interesantes. También pasa lo mismo en el tema de los escritores que escriben especialmente cuentos para niños. Particularmente me gustan tanto ilustradores como escritores que no subestimen a lo que es la literatura infantil, ¿no? Digamos, porque a veces pasa que te llegan muchas propuestas de literatura infantil, pero en realidad bajo un concepto errado de lo que debería ser, que cae mucho en estereotipos o en estéticas muy aniñadas, que digamos que no es tanto lo que buscamos, ¿no? Siempre busco propuestas que no subestimen la infancia y la capacidad de que los niños pueden realmente llegar a comprender. Creo que eso es lo que buscamos en Polifonía y estamos abiertos a trabajo siempre. Excelente.
Excelente, Gabriela. Sí, claro, en el caso del libro álbum hay un trabajo súper fino, ¿no? De amarrar, bueno, en realidad como también en novela gráfica, de amarrar tanto el texto con la ilustración que se haga, ¿no? Y otra cosita que quería acotar es que también a veces hay la creencia de que a veces me llegan proyectos cerrados, ¿no? Como, este es el cuento que ya está ilustrado, y en verdad creo que, como decía Giancarlo hace unos momentos, a los editores nos encanta ver el proceso y poder tener un intercambio en este proceso. Entonces, a mí me han llegado la mayoría de proyectos, diré que he publicado, no todos, porque algunos han llegado muy desarrollados ya, pero han sido de los que yo más he disfrutado, proyectos que han llegado solamente con una idea, ¿no? Como que tengo esta idea y este trazo, y a partir de eso hemos podido participar en todo el desarrollo. Creo que esos proyectos nos encantan a los editores, ¿no? Entonces, a veces cuando me escriben me dicen ¿cómo te debemos presentar el proyecto? Basta con un portafolio del trabajo del ilustrador y una idea para desarrollar, y una prueba de estilo muy, muy pequeña, no tiene que ser nada cerrado, ¿no? Más bien creo que los trabajos cerrados a veces nos desaniman porque no hay márgenes. Entonces, eso. Y claro, y al fin y al cabo eso termina siendo la riqueza del trabajo del editor o de la editora, ¿no? Poder contribuir a que esta propuesta pues salga en su versión más óptima. Bueno, y Benjamín, para ampliar lo que nos comentabas sobre tener discurso y carisma, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, hablando de contracultura, para nosotros lo principal siempre va a ser el contenido. Es decir, esa mirada crítica, reflexiva que nosotros pedimos a los autores, esa mirada diferente de la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente tiene que haber ahí una sinergia, tiene que potenciarse mutuamente el contenido con el dibujo. Estamos hablando de novela gráfica, estamos hablando de un arte visual. Hay una vieja discusión en esto. ¿Qué es más importante? ¿El contenido, un buen guión o el dibujo? Yo al final llego a la conclusión que, siendo el contenido fundamental, si en todo caso le ponemos un poquito más de nota, tendría que ser el dibujo. En sus diferentes estilos, ¿eh? No un estilo único, en sus diferentes manifestaciones. Pero estamos hablando de un arte visual y eso creo yo que el dibujo, en este caso el dibujo es fundamental, ¿no? Yo pienso que aquí cada vez hay mejores y más artistas, cada vez ya creo que ya llegó el tiempo, por eso que vamos a convocar un concurso, de que hay una nueva generación que yo siento, que veo en las redes que ya hay manifestaciones de eso, y vamos a ver, yo creo que esto pinta bien para el próximo año, ¿no? Estupendo, estupendo. Bueno, ahí están las recomendaciones para las autoras, para los autores. Bueno, de mi lado, quisiera cerrar recomendándoles muchísimo que por favor sigan en redes sociales a Contracultura, a Polifonía, a Pictorama, y aprovecho para deslizar lo mío también, que es madriguera, que somos editoriales y empresas que estamos interesadas en ese tipo de material y de contenido. Igual si bien este año no tendremos ferias, igual siempre estarán los canales de redes sociales para poder comunicarnos con todos. Y bueno, de mi lado, muchísimas gracias a la Alianza Francesa y a la Casa de la Literatura por generar este espacio y también por generar el concurso, que siento que es un aporte muy grande en la profesionalización de las personas que nos dedicamos a esto, sea desde la creación como desde la producción. Así que de mi lado, muchísimas gracias también con los panelistas que nos han podido compartir su experiencia y también estas recomendaciones que siempre son súper útiles para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y gracias al público por habernos seguido en las redes sociales. Y gracias y nos vemos pronto. Hasta luego todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos. Gracias, gracias.